Buenas. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí? Sí, profe. Sí, se escucha bien. Perfecto, bueno, bienvenidos entonces a la consulta de expertos del tema de enfermedad tromboembólica venosa, que básicamente toma en cuenta toda la enfermedad que haya o que genere coágulos en las venas, en las grandes venas de toda la economía, aunque principalmente se da en los miembros inferiores, y su posible resultado de distorsionar la fisiología local o embolizar hacia otros territorios, como por ejemplo los territorios precapilares pulmonares. Como disparadores vamos a, como siempre, presentar un caso clínico. Esto nos presenta entonces hoy una paciente, Ana, de 40 años, es una adulta joven, que como factores de riesgo tiene hipertensión leve, ¿sí? O sea, hipertensión grado 1, obesidad de grado 1 también, un índice de masa corporal de 30, apenitas elevado, y que es oficinista, que aquí no lo puse, o sea, tiene alto grado de sedentarismo diario, y como medicación habitual, como para su hipertensión, toma 10 miligramos de enalapril por día, 5 y 5, porque se toma cada 12 horas, y además hace 5 años se está tomando levonorgestrel como terapia anticonceptiva oral, indicada por su ginecólogo. Y cursa el postoperatorio el día 5 de una cirugía de transfix, o sea, de reconstitución de los ligamentos cruzados de rodilla izquierda, que se lesionan no haciendo deporte, sino en una caída en una moto. ¿Bien? Al séptimo día del postoperatorio, ya en su casa, cuando empieza a movilizarse, refiere de manera súbita falta de aire en reposo, que le apareció luego de darse una ducha y de acostarse, y esto se asoció además a taquicardia y a un gran desasosiego, tanto que la motivó a consultar a la guardia del sanatorio donde se había realizado la cirugía y la evalúa el médico de guardia. Como el médico de guardia está formado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER, lo primero que hace es tomarle los signos vitales. Y tiene una tensión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de aproximadamente 120 por minuto, regular, una frecuencia respiratoria de 28 por minuto, costo abdominal, o sea, tiene taquipnea, no tiene fiebre, y luego por aparato, en el aparato respiratorio, más allá de la taquipnea, no encuentra ruidos agregados, tiene una buena ventilación de ambas bases pulmonares y de ambos campos pulmonares, descartando ya algunas patologías prevalentes. Al aparato cardiovascular, más allá de la taquicardia y la taquisfigmia, por aumento de la frecuencia del pulso también, no tiene ningún tipo de patología en la semiología cardiovascular. En el abdomen tampoco, cuenta hablando de posible, no tiene dolor, los ruidos hidrográficos están presentes, y al examen neurológico, lo único que tiene es a nivel psiquiátrico un poco desasosegada, pero no tiene foco motor ni sensitivo. Muy bien, ¿qué hacemos con esta chica? La dejamos en observación en la guardia, le realizamos primeramente un electro, una radiografía de tórax también. ¿Qué estamos pensando con todo esto? En un tromboembolismo pulmonar. ¿Y por qué pensamos en un tromboembolismo pulmonar primero? Por los antecedentes de la paciente, por el consumo de anticonceptivos orales, que es un factor de riesgo, también el hecho de que se haya operado hace poco de una operación ortopédica, si no me equivoco, que es una de las que mayor riesgo generan. Bien, o sea, tenemos que nosotros tomar varias cosas para
realmente pensar en una tromboembolia pulmonar, porque no siempre uno piensa en una tromboembolia pulmonar cuando viene una chica con taquipnea y desasosiego a una guardia. Es lo primero que se nos cruza por la cabeza un TEP. No, tenemos que empezar a juntar varias cosas. Como bien dijo usted, tenemos que tomar una historia clínica entera, más allá de lo que nos refiere la paciente, y ver dónde estamos parados, ¿sí? Entonces, como bien dijeron hasta ahí, ¿qué nos acerca el diagnóstico de TBPT? Y hay ciertos factores que a nosotros nos dicen, bueno, este paciente, por tener esto, o por tener esto en su contexto, lo que le pasó, y tiene altas chances de que sus síntomas se deban a una embolia de pulmón. Por ejemplo, unos factores predisponentes que son muy fuertes, o sea, que aumentan 10 veces la posibilidad de que tengan un tromboembolismo de pulmón. Fractura de cadera no tiene, prótesis de cadera de rodilla no tiene, cirugía general mayor no tiene, un traumatismo mayor no tiene y lesión medular no tiene. Es un factor predisponente mayor no tiene. ¿Pero qué tiene? Factores moderados, sí, que una cirugía artroscópica de rodilla. La cirugía artroscópica de rodilla la tuvo hace pocos días, una semana, aumentó un riesgo entre aproximadamente entre 2 y 9 veces, o sea, 5 veces, que es muchísimo. No tiene vías venosas centrales, no hizo quimioterapia, no tiene insuficiencia cardíaca. ¿Tiene terapia hormonal sustitutiva? Sí, tiene, como terapia anticonceptiva oral, ¿bien? Que sería lo mismo. Una es en la paciente fértil, la otra es en la paciente ya en estadio postmenopáusico. O sea, ya tiene 2 factores moderados. ¿Me siguen hasta ahí? No tiene ni una ACV, no tiene tromboembolismo venoso previo, que es importantísimo, y no tiene, hasta donde sabemos, una trombofilia. Y factores predisponentes más débiles, que son más de la persona que del contexto, si ella está en reposo en cama que no estuvo, o gran inmovilización, que sea avanzada, una cirugía de bajo riesgo abdominal como una laparoscópica, obesidad que sí tiene, aunque es pequeña, y venas varicosas que no lo vimos al examen físico. O sea, ¿qué chances tiene realmente esta paciente de tener una enfermedad tromboembólica venosa? Porque uno se refiere a la TBP, que es la trombosis venosa profunda, y al TEP como una misma enfermedad en un continuo. ¿Sí? Ambas son enfermedades tromboembólicas venosas, porque generalmente la TBP, el gran síntoma que tiene más allá del edema y el aumento del diámetro del miembro inferior, es generalmente su embolia hacia el campo pulmonar. Entonces tiene 2, ¿sí?, predisponentes principalmente relacionados con el paciente y uno relacionado con el contexto de alto riesgo de tener una tromboembolia de pulmón. Por eso nosotros pensamos que puede tener una tromboembolia de pulmón. Bueno, muy bien. Entonces, tiene altas chances de tener una tromboembolia de pulmón. Le pido primero un lado, ¿sí? Porque por ahí le pedimos un hemograma y tiene 25 de hematocrito. ¿Y qué hacen? La falta de aire y todo lo demás, por ahí es por una anemia. ¿Por qué? ¿Por qué puede tener una anemia? Porque tuvo una cirugía. Es una artroscopía de rodilla que generalmente no sangra mucho, pero uno nunca sabe. Entonces siempre un hemograma, una rutina general, bien, de laboratorio en un paciente con una disnea aguda en guardia es muy importante de hacer. Tiene 37% de hematocrito, esperen que acabo de poner el puntero, se ve, ¿no? Se pasó la diapo, ¿no? Pregunto por las dudas. Sí, sí, se ve. Bueno, una morada tiene 37% de hematocrito, que está bien. Los glóbulos blancos levemente aumentados, pero como reactantes de fase aguda están bastante bien. 10.900 con 35% de neutrófilos, o sea, no tienen infección, por lo menos no bacteriana, y 256.000 plaquetas, una función renal con una urea y una creatinina dentro de lo normal. La creatinina tiene 1,2, a algunos le puede llamar la atención, pero en una chica obesa y que está tomando inhibidores de la enzima convertida a angiotensina, un 25% de grabación de la creatinina es normal, ¿sí? O sea, esta es una función renal normal para su estado clínico y farmacológico. O sea, tiene una función renal normal.
El hepatograma es normal, tiene una TGO y TGP y una fosfatasa alcalina normal, un coagulograma normal, pensando en una enfermedad trombótica, puede haber alteraciones en el consumo y generar coagulopatías. Un estado de acidobase arterial. Bien, le pedimos además de toda la rutina laboratoria un estado de acidobase arterial. Importante en todo paciente con disnea. No todo el mundo se lo hace, pero nosotros tenemos todo un estado de acidobase acá, con una cánula de 3 litros minutos de oxígeno. O sea, no es al aire ambiente. Tiene 7,42 de pH, 33 de PCO2, que para sangre arterial es bajo, tiene una hipocapnia, 80 de PO2, que para sangre arterial es baja, tiene una hipoxemia, 21 de bicarbonato, ¿sí? Tiene también una hipocarbonatemia, seguramente secundaria a esta acidosis, y satura un 95% con cánula. O sea, básicamente tengo hipoxemia con hipocapnia, ¿sí? Que es muy llamativo. Le pido unas troponinas que son normales y un dímero D que está altísimo, ¿sí? Normal, menor a 500, acá tenemos por 5, 2500. Lo seguimos acercando más. ¿Ya tiene un TEP esta señora o todavía no? No lo podemos descartar porque el dímero D, o sea, si hubiera dado menos normal, podemos descartar el TEP. Bien. Y otro llamamiento les hago para el otro lado. Tampoco podemos aseverar que tenga TEP con un dímero D alto en un paciente que tuvo una cirugía reciente. En un paciente que tuvo una cirugía reciente, y escuchen bien, los sistemas de coagulación están todos alborotados. ¿Por qué? Porque se hicieron lesiones y cicatrices. O sea, el dímero D, que es resultado de la generación de fibrina, de fibrinógeno-fibrina, puede estar aumentado por la cirugía, no sé si me explico, porque es necesaria la fibrina para generar los coágulos, que genera la fibrosis, que genera la cicatriz de esa cirugía. ¿Bien? O sea, un dímero D bajo generalmente me descarta el TEP, pero un dímero D alto no me lo asevera, y menos cuando tuvo una cirugía. ¿Fui claro ahí? No sé si fui claro, pero vamos a seguir. Sí. Entonces, como seguimos teniendo una alta sospecha de TEP porque tiene una hipoxemia marcada para la edad, una hipocapnia marcada, generalmente por la taquipnea, está elevando mucho dióxido de carbono. Disculpe, profe. ¿Podrá recordarnos el tema del estado ácido base? ¿Cuál era lo normal ahí? ¿Qué significa 3380? 33 era el carbono, 80 oxígeno. Acá es 7,42 del pH, 33 el dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono, que el normal en sangre es 40. La oxemia o la presión parcial de oxígeno, el que le sigue, que es 80, que una sangre arterial tiene que ser entre 97 y 98. Y el bicarbonato, que es el último, que es la parte alcalina del estado ácido base, que para un normal en sangre arterial tiene que ser cerca de 24, entre 24 y 26, tiene 21. ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Le pidieron un electro? Acá está. El técnico se los trae porque no hay un cardiólogo que les lea. A grosso modo, que ustedes ya saben, electro anormal. Léanme. ¿Qué vende raro? O que vende normal, capaz de un electro normal. No es una clase de electro, quiero que me lean qué les parece de raro, nada más. El QRS de B2 está bastante amplio. Puede indicar un poco de hipertrofia ventricular izquierda. Puede, es una hipertensa, sí. Y ¿Qué es lo que más le llama la atención? Las ondas T son negativas en D1 y D2.
y B3, y ABF, y B4, y B5, y B6. Pero, más allá de eso, también, ¿qué más le llama la atención? Antes que nada. Que está con taquicardia también. Exacto, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es lo primero. Está con una taquicardia. Acá está entre 100 y 150 por minuto. O sea, está como nosotros tomamos 120 por minuto. Tiene una taquicardia sinusal. No se ve bien las ondas P, pero acá en B1 se ve que tienen ondas P, pero como está tan rápido no se ve. El resto son hallazgos de sobrecarga ventricular izquierda, que es normal en una paciente hipertensa. Puede ser que tiene el S1Q3T3. Ahí en... No tiene un S1 QTST3, porque ¿dónde ves las S en 3? No hay una S en 3. Ni tampoco en 1, que es un patrón clásico de una sobrecarga ventricular derecha muy grande, que tira todo para la derecha, y da una S muy grande en D1 que no tiene, una S muy grande en D2 que no tiene, y una T negativa en D3 que sí tiene, pero tiene T negativas en todos lados. Puede ser por una sobrecarga de presión, pero de ventrículo izquierdo, por hipertensión. Pues lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que en el electro, en un TEP, no van a encontrar ese patrón tan frecuentemente. Eso lo van a encontrar en TEP masivos, en pacientes que van a venir chocados prácticamente. La gran mayoría de los TEP tienen este electro, cuya única manifestación clásica es la taquicardia sinusal. Lo único que le van a encontrar en el electro es una taquicardia sinusal. ¿Bien? Pero hay que pedírselo. Le pido una placa de tórax. Acá está. Lo escucho. Frente y perfil, por supuesto. Ustedes ya saben que tienen que pedir el par radiológico, ¿no? Están limpias las radiografías. Limpia, ¿qué significa limpia? Los campos pulmonares, digamos, no tienen... Están un poco más radio... Eso. Lúcido. Esa es la forma de... Nosotros en medicina en La Plata teníamos una cátedra llamada radiología. Yo le llegaba así al radiólogo, tengo una placa limpia, me echaba patitas en la calle. Bien, tiene radioopacidades o radiodensidades, ¿sí? O radiolucideces, como quieren decirlo ustedes. Bien, los campos pleuropulmonares, ¿está bien inspirada la placa? Sí, se ve hasta la 10ª costilla, hasta la 1/10 se ve. No parece tener nada de la piel y partes blandas, el mediastino parece estar normal, y los campos pleuropulmonares... El índice cardiothorácico parece estar conservado también. El índice cardiothorácico está chiquito, muy bien. Las bases pulmonares de los ángulos costofrénicos se ven un poco más radiolúcidas que el resto. Bien, y eso es lo que le tiene que llamar la atención, y es difícil que le llame la atención, principalmente acá abajo y acá atrás. Esta radiolucidez, fíjense que hay trama pulmonar de arteria pulmonar y sus segmentos, arteriolas y demás, en todos lados menos aquí. Y aquí atrás, que es más grande, por eso siempre hay que pedir el par radiológico, nunca se queden con un frente solo. Y esto, que es difícil de ver, difícil de encontrar, se llama oligoemia focal o signo de Westermarck, que es un signo clásico, típico, difícil de ver también, de un TEP. Es una zona donde se tapó la arteria y acá no llegó sangre. Por eso está esta parte más radiolúcida, como dijeron ahí, o menos radiopaca, como ustedes quieran llamarle. Esto es un signo inequívoco, ¿sí? De un TEP agudo. O sea, cuando acá se infarta el pulmón y retrae los tejidos, esto se vuelve radiodenso o radiopaco. Pero esta oligoemia es llamativa, ¿sí? Acá, o tiene un neumotórax localizado acá, o una bulla, o tiene una arteria tapada. Y no tiene pinta de tener un neumotórax, porque el resto del pulmón está normal. Neumotórax generalmente no son localizados, una bulla ahí abajo puede ser, pero generalmente son asintomáticas. Entonces, una oligoemia asociado a todo el cuadro que ya tenemos, la taquicardia, la hipoxemia con hipocamia y demás, y no más probable es que tenga un TEP. ¿Qué más le hacemos? Con esto ya tenemos diagnóstico de TEP. No, hay que hacerle una angiotomografía. Por eso tenemos este algoritmo diagnóstico.
En donde, si yo sospecho una embolia de pulmón, que es una cosa, no es tan fácil de sospechar. Ahora, como le estoy presentando yo el cuadro clínico, claro, ahí tiene un TEP de acá a la China, pero no es tan simple, ¿sí? No siempre el paciente viene y uno sospecha TEP. El TEP es una sospecha de descarte generalmente. Siempre hay cosas que son generalmente más frecuentes de encontrar que el TEP. Entonces, una embolia de pulmón hay que sospecharla y buscarla. Entonces, ¿lo sospechamos? Sí. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes de la cirugía, porque tiene antecedentes que es obesa, porque tiene antecedentes patológicos que toma anticonceptivos orales, ¿bien? Porque la exploración física está taquicárdica y taquipneica, porque la oximetría de pulso y en los gases en sangre tienen hipoxemia con hipocapnia, porque la radiografía de tórax tiene oligodemia y porque en el electro tiene una taquicardia sinusal. Y puede ser otras cosas, puede ser, pero todo esto cierra con algo pulmonar agudo. Profesor, tengo una consulta. ¿Sí? En el caso de que supongamos que usted no nos presentó esta paciente con todos esos datos anteriores y que dependería, digamos, de nosotros preguntárselos y demás, ¿sirven los criterios de descarte de embolia pulmonar? Sí, por supuesto. Que eran creo que 7, en ese caso se los podría utilizar, digamos. Que ahora los vamos a ver. Bien. En un cachito más adelante. Gracias. Entonces, todo esto nos dice que la probabilidad de clínica que tenga un TEP de esta chica es alta o no es alta. Sí, ya sí. Tiene casi todo. Nos falta ver el coágulo nada más. Entonces, la probabilidad clínica que tiene clínica, con placa, con electro, con laboratorio y con antecedentes es alta. Entonces, directamente habría que haber hecho una TC de tórax, derecho viejo, punto, y buscar el coágulo, porque es lo único que nos queda ver. Tenemos todo que nos dice, tiene 4 patas, tiene pelos, tiene bigotes, cola, maulla, se lame, y nos falta ver que sea un gato, pero todo nos indica que es un gato. Bueno, esto es lo mismo. Tiene todo para que nos indique que hay un coágulo en el pulmón. Entonces lo que tenemos que ir es a buscar el coágulo en el pulmón. Entonces para eso, lo más específico es hacer una TC de tórax de alta resolución, una TC de tórax con protocolo para TEP, que siempre es con contraste endovenoso. Que cuando nos da positiva, tenemos el diagnóstico de embolia, y cuando nos da negativa, no tenemos embolia y tenemos que pensar otra cosa. Entonces, le hacemos la TC de tórax, bien. Esto es un corte a nivel de los grandes vasos pulmonares. Esto es adelante, esto es posterior, ¿sí? Esto es izquierdo, esto es derecho. En donde vemos que esta es la aorta ascendente, esta es la aorta descendente. Acá es la carina traqueal, este es un bronquio fuente izquierdo, este es el bronquio fuente derecho. Y estas es las ramas de la pulmonar. Una pulmonar que ya ven que las ramas están dilatadas, tienen casi el mismo diámetro que la aorta. No puede tener nunca una rama derecha el mismo diámetro que la aorta. Y esta pérdida de contraste, porque todo esto se ve así porque tiene contraste, en una de las ramas lobares, compatible con un coágulo, un trombo. Y ahí ya tenemos el diagnóstico de una trombosis pulmonar aguda. ¿Bien? Entonces, hicimos el diagnóstico de TEP. Ahora, ¿qué hacemos con esta chica? Tiene una tromboembolia de pulmón. ¿Qué es lo que le pasa a una chica o a un paciente con una tromboembolia de pulmón? Que hay distintos tipos o grados de tromboembolia de pulmón. Hay tromboembolias de pulmón leves, graves y fulminantes, o shock cardiogénico, depende cuánto tape ese coágulo. Y los que nosotros nos indica cómo va a evolucionar o ante qué grado de severidad de embolia de pulmón, una vez que hicimos en el que estamos, una forma de verlo es por medio de score. Y la forma de verlo por score, uno de los más simples se llama score de PESI, que es de Pulmonary Emboli System Index o Severity Index, o sea, un score de un índice de severidad de embolia de pulmón, en donde le va sumando puntos a medida que el paciente va teniendo cosas, ¿sí? Y con la sumatoria de puntos tenemos distintos grados de TEPS
que va siendo de más leve a más grave. ¿Sí? La edad suma 1 punto por cada año, el sexo masculino suma más puntos, tener un cáncer suma 8 puntos, tener insuficiencia cardíaca suma, o EPOC suma muchos puntos también, una frecuencia cardíaca alta suma puntos, una hipotensión suma puntos, una taquipnea suma bastante puntos, y así demás, una hipoxemia por saturación baja suma puntos. Entonces vamos llegando al grado de TEP, que si no suma ningún punto, esta es una versión simplificada que yo se las recomiendo, el riesgo generalmente del paciente de morirse es bajo, y se puede tratar en ambulatorio, o si suma uno más de un punto, generalmente el paciente tiene alto riesgo de morirse y tiene que quedarse internada. Ya tiene, generalmente, esta chica tiene una frecuencia cardíaca alta, una frecuencia respiratoria alta que acá no suma, y una hipoxemia, tiene 2 puntos, por lo menos. Entonces tiene un TEP de alto grado de severidad, que son generalmente, ¿sí?, menos del 15%. La gran mayoría de los TEP, ¿sí?, 7 de cada 10 son de bajísimo riesgo, y los últimos 25 que quedan, los últimos 3 que quedan para llegar al 100%, los 30, se vienen moderado, alto o altísimo riesgo. Y va a depender, y no me quiero meter mucho con esto porque no viene al caso, pero sí cómo la vamos a tratar. ¿Bien? Si la vamos a tratar directamente con anticoagulante solo, o la tenemos que meter en terapia, más allá de darle el anticoagulante, o le tenemos que dar directamente un trombolítico, ¿sí? No para que se siga no formando el trombo, sino para romper el que hay, porque esa paciente se muere o ese paciente se muere. Paciente que tiene una hipotensión arterial, con mala perfusión tesolar, con una trombosis extensa, un trombo grande en el TAC, en la tomografía de tórax, una falla grande del ventrículo derecho, y por más que le pongamos heparina, ese paciente se va a morir con una falla cardíaca por el trombo. Entonces ahí hay que fibrilinizarlo. Pero más allá de eso, la gran mayoría de los TEPS curan solamente de manera farmacológica con la anticoagulación del paciente. Entonces, si una paciente está estable, y estable significa estable hemodinámicamente, esta paciente, más allá de la taquicardia, tenía buena presión, le hacemos un score PESI, el score PESI da negativo y no tiene ningún otro marcador de riesgo, generalmente ese TEP es de riesgo bajo y le tendríamos que hacer anticoagulación por 1 mes y se puede ir a su casa, que no es el caso de esta chica. Esta chica estaba estable, pero el score de PESI simplificado le da que tiene un riesgo mayor que de bajo riesgo, pero como no tiene marcadores y no tiene disfunción del ventrículo derecho, tiene un riesgo clásico, un riesgo estándar, el cual necesita anticoagulación y una estadía por lo menos de 5 a 7 días en el hospital para luego hacer el switch con anticoagulantes orales. Ahora, a medida que va progresando y el paciente se va haciendo más de riesgo, tenemos que evaluar si además de la anticoagulación necesita fibrinólisis o directamente fragmentación con embolectomía. A veces que la fibrinólisis, principalmente si es con fibrinolíticos fibrino específicos que tenemos nosotros, que es la streptokinasa, que es la más ubicua en todos los centros de salud, porque es la más barata, no siempre logra fibrinolizar el trombo y necesita cirugía el paciente. O cirugía para trombectomizar, que para eso necesita cirugía cardíaca, no está disponible en todos los centros, o fragmentación embólica, que es por medio de un cateterismo cardíaco derecho, llegar hasta la arteria pulmonar y romper ese trombo para destapar la arteria. ¿Me explicó? ¿Te entendió? ¿Sí? Sí, se entendió. Bueno, ahora sí. Una vez presentado, estoy absorto a sus preguntas. Porque debe haber varias. Yo tengo una consulta. Sí. En caso de un paciente que tenga un riesgo bajo, porque si no directamente no los usaríamos, ¿no? ¿Se usan los criterios de ESTIA para la exclusión de manejo ambulatorio? Qué lindo, los criterios de ESTIA son espectaculares, que en realidad no son criterios, son preguntas Sí. que uno hace al paciente, que todas las tienen que dar negativo
para que el paciente realmente se vaya a su casa. Porque el gran problema de esto es cuando el paciente, es fácil al paciente dejarlo internado, pero difícil es darle de alta y decirle, mire, usted puede empezar su tratamiento de manera ambulatoria. Entonces, las preguntas, también se llaman criterios de Hestia, son distintas preguntas que tipo una checklist que el paciente con TEP debe tener, todas negativas son, todas tienen que tener no, para que el paciente, si tiene todas, se puede ir a su casa, todas no. Si tiene una que dice sí, se tiene que quedar internado. Por ejemplo, inestabilidad hemodinámica, no todas son clínicas, sino poder comprar la medicación, adherencia a la medicación, que no esté solo en la casa, que pueda concurrir a un centro de salud, que no tenga hipoxemia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son varias preguntas, entre 15 y 20 preguntas, que si tiene todas no, el paciente tiene altísimas chances de que le vaya bien directamente en ambulatorio. Y sí, a su respuesta me remito, sí se utilizan para dar de alta al paciente directamente desde el diagnóstico de TEP. Son TEP de bajísimo riesgo, no se utilizan, o sea, son difíciles de ver. Generalmente todos los pacientes con TEP, uno prefiere dejarlo unos días internado y tener bien en claro que está anticoagulado y luego darlo de alta. Pero los criterios o las preguntas de este están hechos para no internar pacientes de más. Y son pacientes que pueden tratar tranquilamente en ambulatorio en su casa. Es muy buena la pregunta. ¿Puedes repetir el nombre del test ese? ¿De cuál? Del último que La estaban pregunta hablando. es de Hestia. H-E-S-T-I-A. Y quería aprovechar a preguntar, Creo que están en la clase. entre las causas, los antecedentes clínicos importantes, ¿por qué se destaca tanto los cánceres? Porque los cánceres son todos protrombóticos. Los cánceres son unos más y otros menos, pero los cánceres malignos, o el cáncer directamente dicho, todos generan un estado de protrombosis sanguínea. Primero porque el paciente generalmente está en caquexia, come mal, tiene un estado catabólico muy importante, eso genera que se deshidrate, más productos del metabolismo que largan los cánceres a la sangre generan protrombosis. Algunos más que otros, los cánceres que más generan coagulopatía no de sangrado, sino de trombosis, son los cánceres gastrointestinales, principalmente el cáncer gástrico y el cáncer del páncreas, ¿sí? Y algunos cánceres líquidos, como los linfomas no Hodgkin y principalmente el mieloma múltiple. Todos esos son tumores que generan alto grado o altas chances de tener una tromboembolia de pulmón. Lo cual, tener un cáncer cualquiera, pero principalmente esos cánceres, son unos factores predisponentes, para ver si está acá, unos factores predisponentes moderado de poder tener un TEP. Moderado. O sea, en un paciente con un tumor linfoma en tratamiento que viene con disnea aguda, tiene altas chances de tener un TEP, por ejemplo. O un cáncer de cabeza de páncreas, lo mismo. ¿Sí? Profe, ¿se hace preventivamente, digamos, un paciente internado alguna terapia farmacológica para evitar tromboembolismo pulmón o trombosis venosa profunda? Muy bien. Sí, en todo paciente internado, o en todo paciente que va a pasar más de un tercio del día en cama, que son todos los pacientes que están internados, por cualquier otra cosa, por una cirugía, por una enfermedad clínica, lo que sea, en una sala de clínica médica, en una sala de cirugía, se tiene que hacer profilaxis de TVP, ¿sí? No de TEP, de TVP, que no se genere el trombo, porque una de las causas más importantes de generación de coágulos prevenibles es el reposo en cama. Pero hay veces que el paciente tiene que estar en cama, y está en cama mucho tiempo. Entonces, primero pedirle si puede que se levante y que deambule por lo menos un rato todos los días, y si no puede, se hace profilaxis. La profilaxis se hace con con heparinas de bajo peso o con heparina común cálcica no fraccionada, ¿sí? La heparina sódica se da generalmente 5.000 unidades, independientemente del peso, 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas,
para profilaxis o para profilaxis con heparinas de bajo peso, que la más común generalmente es la enoxaparina, que es más cara, ¿sí? Que sale 10 veces más cara que la heparina sódica, por lo cual generalmente para profilaxis no se usa. Se da medio miligramo por kilo de peso, ¿sí? O sea, si un paciente pesa 80 kilos, sea 40 miligramos, una sola vez por día subcutánea. Pero sí, hay que hacerle profilaxis de TEP. Y aquellos que no pueden ser anticoagulados, porque por ejemplo están internados por algún episodio o por un postoperatorio de cirugía, que no lo van a meter heparina porque sangran o porque tienen un sangrado intestinal o una úlcera, lo que fuere, se hace profilaxis con vendas elásticas y movilización temprana. Bien. Después que medicamos al paciente que teníamos, por ejemplo, que tenía tromboembolismo de pulmón, ¿qué hacemos? O sea, ¿hacemos algunos estudios para ver si se disolvió No, o simplemente? difícilmente se hagan estudios para ver si se disolvió. Lo que hay que hacer es un seguimiento clínico. Se hacen nuevos estudios para ver si empeoró. Cuando un TEP empeora, generalmente empeora en las primeras 48 horas. Una vez que pasó esa línea de tiempo, es difícil que empeore. ¿Bien? Entonces uno le hace control clínico de saturación de oxígeno, de toma de signos vitales, ¿bien? Estados y bases sanguíneos y demás, durante todos los días que esté internado, y empieza, generalmente la anticoagulación rápida, empieza con enoxaparina, al doble la dosis de profilaxis, ¿sí? Tratamiento, ¿sí? Aproximadamente 1 miligramo por kilo de peso, 2 veces por día, ¿sí? Por ejemplo, con un paciente de 80 kilos, 80 miligramos de enoxaparina, 2 veces por día subcutáneo. Y se lo va haciendo el puenteo, el switch, que se llama, con anticoagulantes orales. Pues este paciente se tiene que ir algún día a su casa. Entonces, si el paciente no se inestabilizó en esas primeras 48 horas, lo más probable es que vaya a ir mejorando. Bien, ese coágulo, lo único que hacemos con la anticoagulación es evitar que ese coágulo siga creciendo, ¿sí? Los mismos sistemas de lisis endógena de nuestro cuerpo se van a encargar de lisar el coágulo, de romperlo. Nosotros le estamos dando es el terreno óptimo para que ese coágulo se deshaga, ¿bien? Pero no estamos dando fibrinolíticos, estamos dando anticoagulantes. No sé si fue claro ahí. Entonces, con esa anticoagulación el paciente se va a ir generalmente el 7º día a su casa, generalmente va a haber mejorado la laxemia, va a estar mejor, y tiene que seguir durante 3 meses o 3 a 6 meses. Eso depende del TEP, si es un TEP leve de 3 meses, un TEP moderado severo de 3 a 6 meses, y si la condición generalmente que produjo el TEP no se va, o no es transitoria, puede seguir de por vida anticoagulado, se va con anticoagulantes orales, ¿sí? Que pueden ser de tipo inhibidores de la vitamina K, que son los clásicos, la warfarina o la cinacumarol, o anticoagulantes directos, ¿sí? Como inhibidores del factor desactivado, que son todos los xabanes, rivaroxabana, edoxabana, pisgaban, o inhibidores de la trombina, como el dabigatran, que se da 1 o 2 veces por día, depende cuál, y no necesita control de anticoagulación. Profe, tengo una pregunta. Profe, Escucho. Perdón. Bueno. En cuanto a lo que preguntaba el compañero del seguimiento, según lo que yo leí, o sea, aparte de rehabilitar, tratar comorbilidades y prevenir las recurrencias con la medicación, hablaban de detectar recurrencias o complicaciones y destacaba la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y hablaba, digamos, de que el diagnóstico y el tratamiento precoz mejoraba el pronóstico. Y sugería controlar con ecodoppler. Pero ¿por cuánto tiempo se controla? Si es que se controla. La enfermedad tromboembólica crónica es otra cosa. Es una hipertensión pulmonar dada por un coágulo crónico que mejoró su TEP, por así decirlo, agudo, pero quedó con aumento de las presiones de las arterias en el pulmón durante mucho tiempo. Es como una hipertensión arterial, pero en el pulmón. Eso se llama hipertensión pulmonar.
una de las causas es la hipertensión tromboembólica crónica. Eso se controla, es raro, no frecuentemente un TEP bien tratado no termina en hipertensión tromboembólica crónica. Sí, los TEP desapercibidos, ¿sí?, en pacientes que tienen comorbilidades o que tienen diátesis trombótica, como por ejemplo un síndrome antifosfolipídico, que hace TEP a repetición sin darse cuenta, chiquitos, 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 y cuando se da cuenta tiene todo el árbol arterial, o sea que no lo descompensa, pero tiene todo el árbol arterial lleno de trombos que se cronifican y generan una hipertensión pulmonar. Eso se sigue con ecocardiograma Doppler cuando ya está con hipertensión pulmonar, que es una cosa grave, porque tiene un pronóstico muy malo, y no tiene hoy día tratamiento. Cuando el coágulo ya se solidificó, por así decirlo, se hizo crónico, más allá de que ahora existen ciertos tipos de cirugías de trombectomía de todo el árbol pulmonar que no son muy cómodas y son difíciles de hacer y tienen altísima mortalidad, la hipertensión pulmonar generada por coágulo es de muy mal pronóstico, pero no son frecuentes de ver en el TEP. Bueno, el TEP se trata, mejora, cede la anticoagulación a los 3 a 6 meses y luego se controla una vez al año clínicamente, nada más. Eso es lo que yo les quiero decir. Bien, la enfermedad tromboembólica crónica no es frecuente. Es como el síndrome postrombótico de la TBP, que las venas quedan en el miembro inferior con insuficiencia venosa grave por un aumento crónico de un coágulo que no terminó de romperse en la pierna, entonces tiene varices crónicas, edemas crónicos duros que no se van, y de gran morbilidad para el paciente. No tanto mortalidad, pero de gran morbilidad. Es lo mismo. Gracias. No, todo bien. Es buenísima la pregunta. Yo quería preguntar con respecto a, escuché muchas veces a médicos clínicos decir que, bueno, en este caso es una novedad, ¿no?, que hay que anticoagularlo, pero siempre que se pueda evitarlo, o también escuché decir que la calidad de vida que le vas a dar al paciente anticoagulado, digamos, ¿qué se ve en un paciente anticoagulado aparte del mayor riesgo a hemorragias? A ver, toda medicación es buena siempre y cuando sea necesaria, ¿sí? En el caso de una trombosis pulmonar, el paciente tiene una indicación clase 1 de estar anticoagulado, porque si no se muere, o porque si no le va a ir peor que estando sin anticoagularse. Puede tener suerte y sus mecanismos endógenos alisar el trombo pulmonar sin anticoagulación, pero ya hay desde hace mucho tiempo estudios clínicos ven que con anticoagulación les va mejor. Entonces, el paciente tiene que estar anticoagulado como tratamiento de la tromboembolia de pulmón, que no quiere decir que tenga que seguir anticoagulado de por vida, ¿sí? Como por ejemplo un paciente con fibrilación auricular, o como por ejemplo un paciente con una válvula mecánica. Por supuesto, todo tratamiento es una balanza entre riesgo y beneficio. Siempre, por supuesto. Y por supuesto que un paciente anticoagulado tiene muchas chances de sangrar. Por supuesto, tiene un estado de anticoagulación generalmente un 50% menor que el paciente que no está anticoagulado. O sea, tiene el doble de riesgo de sangrar por cualquier causa. Pero a su vez tiene mucho más riesgo de morirse si no está anticoagulado. ¿Me explico? Entonces, un paciente que está anticoagulado por TEP, durante el tratamiento del TEP, uno tiene que saber que el paciente no tiene que realizar deporte de contacto, tiene que cuidarse de los golpes, cualquier tipo de sangrado tiene que consultar al médico, porque no es tan fácil anticoagular a un paciente, sobre todo con antagonistas de la vitamina K, que se pasan de coagulación, que se quedan cortos, que hay que hacerles controles cada un mes, que tiene que comer ciertas comidas, que cierta comida no tiene que comer, que la hoja verde le sube el rin, que le baja. Pero si el paciente lo necesita, lo necesita. Ahora bien, cuando no lo necesita más y el riesgo de ese beneficio que antes tenía disminuyó, hay que, por supuesto, quitarle la anticoagulación.
No sé si soy claro con eso. Sí, sí, súper, profe. Otra consulta que tengo es con respecto al electro del paciente con TEP. Yo leí que solamente un 30% se encontraba la alteración esa que nombraba hoy Y una vez, menos ¿no? Que también. es del S1, Q3, T3. Y Con menos también. respecto, ok, y leí también que podían aparecer bloqueos de rama o la presencia de fibrilación auricular o flutter, no sé cómo se nombra. Puede ser que eso también o también es re poco frecuente. Son poco frecuentes. Lo que más frecuente vas a encontrar es taquicardia sinusal. Todo el resto de los cambios electrocardiográficos que puedes llegar a encontrar son escenarios o demostraciones agudas de una hipertensión del ventrículo derecho muy aguda. Es como a ver, ¿cómo se les puedo explicar? Como un edema de pulmón. El edema de pulmón, estoy hablando de otra cosa, el edema agudo de pulmón se da por una falla cardíaca del ventrículo izquierdo ante una hipertensión arterial muy grave de manera aguda. ¿No es cierto? Que ese ventrículo izquierdo no logra mantener el volumen sistólico porque tiene tanta presión del otro lado que falla y manda la sangre para atrás. ¿No es cierto? Bueno, eso mismo pasa del lado derecho ante un TEP agudo de hipoartancia. Hay un tapón que tapa la arteria pulmonar y entonces el ventrículo derecho no puede mandar sangre al pulmón y falla ese ventrículo derecho. Se dilata de manera aguda y eso genera cambios de la despolarización ventricular, que lo primero que hace para mantener el volumen sistólico, lo primero que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, taquicardia. Pero segundo, puede desviar el eje para otros lados, puede tener isquemia de la rama derecha, puede tener tantas cosas, que es un popurrí de cosas que puede pasar. Pero lo más importante es que es una cosa más de la sospecha el electrocardiograma. ¿Sí? No solo nos tenemos que quedar con eso, como ya lo vimos. ¿Bien? Pero lo más importante que ustedes van a encontrar en un paciente con un TEP va a ser taquicardia sinusal. ¿Algo más? Muy bien, se ve que disparó bastante. Yo Sí. tengo una duda. En un paciente que seguimos con anticoagulantes orales, por lo menos por 3 meses, ¿cada cuánto lo controlamos y con qué? Bien. El anticoagulante oral que se controla es uno solo y son los antagonistas de la vitamina K, que son la warfarina y el acenocumarol. La warfarina y el acenocumarol se toman una vez por día, depende, y es muy artesanal. La acenocumarol, que es el más común del mercado, que viene de 4 miligramos, y se puede partir en 1 miligramo, en 4 porciones de 1 miligramo, y se tiene que ir dando a medida que el paciente se controla con lo que se llama el RIN, ¿sí? El rango normatizado de anticoagulación, que tiene que ser por lo menos de 2, entre 2 y 3. Para un normal nuestro de 1, tiene que estar por lo menos el doble anticoagulado. Y se controla generalmente en un inicio, pues le das el Sintrón, el acenocumarol, lo mandás a la casa y a la semana lo tenés que controlar para ver si el RIN está normal. Es normal. Tiene por lo menos 2 de RIN. Y si eso está bien, tiene que seguir con la misma dosis y hacer un control al mes. Y si al mes está bien, al otro mes. Y así hasta el tercer mes. Punto 1. Punto 2. Zafando todas estas cosas, porque no es tan fácil que el RIN esté dentro de lo normal, los anticoagulantes directos no necesitan ese control. Uno ya sabe que con la toma diaria de medicación según el peso, por ejemplo, de dabigatran, que son 150 miligramos 2 veces por día, el paciente ya tiene un RIN de 2. No le tengo que hacer control de anticoagulación. De ahí hasta los 3 meses toma esa misma dosis. O 20 miligramos de rivaroxaban una vez por día, ya está, se olvidan. No hay que hacerles control de anticoagulación. Es una de las grandes ventajas que tienen los anticoagulantes directos nuevos. Que de nuevo no tienen nada, hace 15 años que están en el mercado, pero los anticoagulantes directos son, por supuesto, 5 veces más caros que el Sintrón, pero realmente son bastante efectivos. Y con la heparina no se hace control. Con la heparina también. Con la enoxaparina o con las heparinas de bajo peso molecular, con
1 miligramo por kilo de peso 2 veces por día, ya tiene el estado de anticoagulación como un anti-10A que es subcutáneo, y directamente se hace el switch con síntoma. O sea, lo único que tenés que controlar es el aceno, o sea, los antivitamina K. Ok, y una vez que los queremos retirar, ¿es, digamos, progresivo o se saca, No, digamos? se saca de una. Ok. Se saca de una. ¿Y qué pasa? Me pregunto yo, ¿y qué pasa si le hacemos un control de anticoagulación al paciente y tiene, en vez de un RIN de 2 a 3, tiene un RIN de 10? ¿Habría que suspenderlo? Eso es una buena medida. Y solo con suspenderlo, 10 veces tiene. Y le sangra las encías cuando come, por ejemplo. Habría que buscar si no tiene otra patología también, me parece. Y tiene hematuria, por decir algo. No, está pasado anticoagulación porque comió algo mal, porque pasó de más. Bajar ¿Ahí la usamos dosis. vitamina K o no se usa? Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Ante un paciente que está pasado, muy pasado de RIN, una cosa es que vos le hagas el control y tenga 3, 3,5 de RIN. Ahí le bajás la dosis, 4. Pero si tiene 10, es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque tiene un estado de anticoagulación muy grande. Por eso los acenocumaroles y demás son tan se los trata de dejar de lado hoy día. No, le tenés que hacer 2 cosas. Si el paciente no está sangrando, le tenés que hacer vitamina K endovenosa, ¿sí? Por lo menos 3 ampollas, 1 por día, endovenosa, para restituir los factores K dependientes hepáticos, que fue lo que inhibió el Sintrom. Y luego volver, una vez que tiene anticoagulación normal, volver a anticoagular. Y como bien dicen ahí, ese paciente no está sangrando. Ahora, si el paciente viene consangrado, vengo porque estoy haciendo caca con sangre, tiene 10 de RIN y tiene 24 hematocritos. Ahí, lo que muy bien dijeron, no tenemos que esperar hasta que la vitamina K haga efecto, porque se muere. Le tenemos que pasar plasma o crioprecipitados. O sea, le tenemos que mandar factores extrínsecos para que realmente el estado de coagulación vuelva a lo normal lo antes posible. ¿Sí? No son situaciones fáciles de ver, no son situaciones frecuentes de ver. Yo lo veo mucho, ¿sí? Yo lo veo mucho porque hago cardiología y hago insuficiencia cardíaca. Y los insuficientes cardíacos, que además tienen fibrilación auricular y están anticoagulados, tienen generalmente congestión hepática. Y la congestión hepática, más allá del Sintrom, hace que, o del acenocumarol, que los factores de anticoagulación todavía se pierdan mucho más. Entonces, muchas veces un paciente está con un RIN de 2, de 3, pero cuando tiene congestión hepática y el hígado funciona todavía peor, viene con un RIN de 6, 7, 8. O sea, hay que tener cuidado. Se lo veo y lo veo mucho. Pero, cuando está muy pasado el RIN, vitamina K. Y cuando está muy pasado y sangrando, se interna y se le pasa plasma fresco congelado o crioprecipitado, que es básicamente el plasma que le saca directamente los factores de anticoagulación. Porque no se le puede pasar plasma a todo el mundo porque por ahí es mucho volumen lo que hay que pasarle, ¿sí? Es más o menos 10 mililitros por kilo de peso. Y a los crioprecipitados se disminuye mucho ese volumen. Si a un insuficiente cardíaco le paso medio litro de plasma, por ahí lo encharco más de lo que está. Muy bien. ¿Algo más? ¿Las ampollas de vitamina K se dan durante el día 3 veces, dijiste? No, 1 por día, por 3 días. Ok, bárbaro. 3 dosis las que hay que darle para más o menos corregir la anticoagulación. ¿Tenemos algún score o algo para ver el riesgo de sangrado y el riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica para... Sí hay, pero no se los recomiendo. ¿Hay de riesgo de sangrado? Sí hay. Que se llama score Hash-Bled, pero no se metan en eso porque no es necesario. Ustedes, si un paciente con TEP, básicamente tienen que anticoagular. No importa después vemos. Es muy raro el TEP que no se pueda anticoagular. ¿Los hay? Sí, los hay. La verdad es que los hay. Por ejemplo, un TEP en un paciente operado de la panza hace 2 días. A ese paciente no le puedo poner Sintrom porque le va a empezar a sangrar qué sé yo, la cirugía de Hartmann,
la anastomosis senil, la manga, qué sé yo, la manga gástrica hecha por una cirugía bariátrica en un paciente gordo. Ahí no los puedo anticoagular, porque es un escenario especial. Un paciente que hizo un TEP, porque tiene todas las chances de hacer un TEP, porque es gordo, porque tiene una cirugía abdominal y demás, pero tiene una cirugía hace 2 días. ¿Qué hago ahí? No lo puedo poner Sintrón, ácido cumaral, ni heparina, porque le entra a sangrar por todos lados la cirugía. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí es donde la cirugía de la embolia de pulmón, porque tampoco le puedo poner fibrinolítico, la cirugía de la embolia de pulmón o el cateterismo, se gana el escenario. Pero este paciente que le estoy presentando es muy raro. Eso no es frecuente que pase. Y si pasa, generalmente no sobrevive. Y sí, existen scores, uno se llama Hasbled, pero no se metan en eso. Y scores de recurrencia de TEP sí hay, no se utilizan. Básicamente lo que se utiliza para ver si el TEP es recurrente o no, es prueba de error, o ver si la condición predisponente más alta que tiene para tener un TEP sigue o no sigue, básicamente. Es así. Paciente que tiene un cáncer y paciente que tiene un cáncer y hace un TEP, probablemente va a estar anticoagulado hasta que termine su vida. Se cura o no se cura del cáncer. ¿Me explico? Paciente que hace un TEP y tiene, por así decirlo, un síndrome antifosfolipídico y va a tener anticoagulado por vida. El síndrome antifosfolipídico no se cura. Es una condición protrombótica congénita. Y demás. Si no, todos los otros TEP generalmente se anticoagulan durante por lo menos 3 a 6 meses y luego se descarta. ¿Bien? Yo tengo una pregunta más. Una. ¿El score de Wells para el diagnóstico se usa? Sí, el score de Wells se usa para el diagnóstico principalmente de TVP. ¿Sí? No de TEP. De TEP, que es generalmente más prioridad, sí, y se usa la escala de Ginebra o la escala de Wells, que son las dos que se usan para el diagnóstico de TVP, que básicamente es muy parecido a la de, porque como son un continuo, la enfermedad tromboembólica venosa, el TEP y la TVP es lo mismo, nada más que el coágulo está en un lado y después en otro. Las condiciones predisponentes de las escalas son las mismas, y acá entra además el aumento del diámetro del miembro inferior y el dolor en el miembro inferior como otro llamativo, pero sí se utiliza. Yo tengo una pregunta más, y a ver si la última. Por lo menos la última que yo hago. Para, digamos, clasificar en riesgo alto, intermedio, bajo, usted habló de los criterios PESI. Yo había leído que aparte, o sea, como que el PESI se toma como parte de otros indicadores y nombraba la inestabilidad hemodinámica, la disfunción del ventrículo derecho y la elevación de troponinas para clasificar al paciente. ¿Eso también lo tenemos en cuenta o solo con eso se alcanza? Con el score de PESI es más que suficiente. Sin embargo, el score de PESI es algo para estar en la cabecera del paciente. La ecocardiografía que a nosotros nos sirve para ver si existe esa falla de ventrículo derecho que ya nos está dando porque está hipotenso, no tiene otras causas de hipotensión, por ejemplo, nos sirve para ver la falla de BD. Si tiene falla de ventrículo derecho, eso nos arrima más al diagnóstico de un TEP submasivo o masivo, entonces tenemos que hacer algo más que anticoagularlo. Se utiliza ahí. Pero si no, solamente con score de PESI y la clínica es más que suficiente para ver si ese paciente se queda internado y necesita observación, necesita anticoagular o necesita terapia trombolítica. Fíjense que hipotensión y taquicardia toma un PESI más alto y ahí directamente ya puede ir a terapia trombolítica. Pero son muy pocos los que van a ir a terapia trombolítica. Son menos del 10% de los TEPS, que ya son pocos. ¿Sí? La gran parte de los TEPS son subdiagnosticados, ese es el tema. ¿Sí? Que uno hay veces que no los ve o no los toma en cuenta
y pasan desapercibidos. En la Clínica Mayo se hizo un estudio en los 90 y se vio que por el 100% de las autopsias de pacientes fallecidos por X causa, hasta un 40% tenían embolia de pulmón, que no había estado diagnosticada. Entonces quiere decir que es más frecuente de lo que nosotros creemos. Por supuesto que tiene el sesgo de que son pacientes internados y demás que tienen altas chances de hacer una embolia de pulmón, pero eso es una entidad que no es fácil de diagnosticar. Lo ponemos como algo, un tema importante porque da muy mortalidad, pero no es sencillo hacer el diagnóstico de TEP. Uno siempre lo tiene que pensar para hacer el diagnóstico. Si no lo tiene en la cabeza, y muy posiblemente puede pasar desapercibido. Sobre todo los TEP, por supuesto, de bajo riesgo. Un chico joven que hace un desasosiego después de hacerse una cirugía de menisco, que vino de taquicardia, que no le encontraste nada, estaba bien, lo mandaste a la casa y a la semana está bien, solito. Y eso fue muy probablemente un TEP, si bueno, que de bajísimo riesgo que resolvió solo. Pero uno lo tiene que pensar. Si no lo piensa, o sea, si no lo tiene en la cabeza ante el paciente que tiene enfrente, no es difícil diagnosticarlo, no es tan fácil. Por eso existen tantos scores, tantos guías, tantas escalas, porque necesitamos muchas herramientas que nos acerquen al diagnóstico y al pronóstico. Muchas gracias. Muy bien. ¿Listo? Muy bien, jóvenes.